Bienvenida a Vivir Encarnada, un espacio para traer la espiritualidad a la vida cotidiana, integrando la canalización, los registros akáshicos y la conciencia espiritual en lo que vivís todos los días. Soy Flor y en cada episodio te acompaño a bajar el cielo a la tierra, para que tu espiritualidad deje de ser algo separado y empiece a vivirse en cada decisión, vínculo y experiencia. Hola, bienvenida, qué suerte que nos volvemos a encontrar en este episodio 2 de Vivir Encarnada. Y en este episodio quiero que hablemos un poco de la espiritualidad, no como una forma de escape, sino para animarnos a mirar eso que duele. Muchas veces sentimos que la espiritualidad de alguna manera nos viene a salvar. Y de esto quiero hablarte hoy, porque durante mucho tiempo creí, y seguramente te pase también, que ser espiritual es estar bien, es estar en paz, es estar en una constante felicidad, en un constante sentir la magia. Que ser espiritual no era enojarme, que no era quejarme, que no era sentir tanto. Y sobre todo, sentir esas emociones que me incomodaban, esas emociones que yo consideraba de baja vibración. Y cuando algo me dolía, pensaba que algo estaba haciendo mal, que no había sanado lo suficiente, que no estaba vibrando alto. Y esto es algo que está muy discutido en espiritualidad, ¿no? Que para estar bien, para manifestar la vida de nuestros sueños, tenemos que vibrar alto. Pero hay momentos en los que vibramos alto y hay momentos en los que, a pesar de que estamos en una vibración estable, vamos a decir, bajamos un poco nuestro nivel vibracional, porque siempre en el universo todo es un constante movimiento de expansión y de contracción. Y esto lo entendí con el tiempo. Y lo aprendí también hasta que la vida y el cuerpo me hicieron ver otra cosa, ¿no? Que no siempre el no estar en paz o el sentir esas emociones incómodas significa que estoy haciendo algo mal. Y te voy a contar, como siempre, desde mi propia experiencia personal, cómo lo viví. En el capítulo o episodio anterior te conté sobre este proceso de enfermedad que tanto mi marido como yo tuvimos que atravesar en el 2023. Y algo que me pasó cuando atravesé este proceso de un cáncer de colon, estuve muy grave en el hospital. Y cuando estaba en el hospital, esto pasó 3 años después de que yo ya canalizaba y me contactaba con mis guías espirituales todos los días. Y en un momento llegué a enojarme con la herramienta, con los registros akáshicos e incluso a enojarme con mis guías espirituales, porque no podía entender qué había sucedido. Estaba tan pero tan conectada con el mundo espiritual, con la meditación, con la sanación, pero con la sanación de otros. Hacía mi servicio a otros, daba vivos, me llenaba la agenda de sesiones, de registros akáshicos, de canalización, de tarot. Y estaba en plenitud, la magia total, hasta que de repente llegó el diagnóstico y estuve internada. Y en ese momento sentí ese enojo que venía por dentro porque decía, ¿qué hice mal? Si yo estoy haciendo todo bien, si soy buena persona, si estoy dando todo de mí, si estoy poniéndome al servicio de mi misión, no entiendo qué pasa. Y lo intentaba entender desde la mente lógica, racional de la Tierra. Y esto me enseñó un montón. Me enseñó que no estaba escuchando a mi cuerpo, que estaba de alguna manera desconectada de mi sentir. Este proceso que tuve que vivir en el 2023 me mostró que esta enfermedad que yo había creado
tenía que ver con esa pérdida años antes, con una pérdida de un bebé de 5 meses de gestación. Por eso mi tumor tenía 5 centímetros, al igual que el de mi marido en su cerebro, también tenía 5 centímetros. Entonces empecé a entender desde dónde estaba actuando. Porque sí, yo me había hecho estas preguntas cuando atravesé esa pérdida del bebé y tuve mi despertar espiritual. Había hecho un proceso muy profundo de intentar sanar, había hecho terapia, había canalizado con los guías, pero algo fundamental que no había hecho es sentir. Y como digo, en uno de mis talleres sobre vivir, que es un taller de sanación, mente, cuerpo y espíritu, todo lo que se siente se sana. Y yo había entendido desde la lógica, desde la razón, wow, sí, esto se produjo porque perdí a este bebé y no pude gestionar las emociones, precisamente porque no pude sentir. Me había desconectado de mis emociones, me había desconectado de mi cuerpo por pensar que no tenía que vibrar bajo, que no tenía que caer en esas emociones, que tenía que elevar mi vibración. Pero elevar la vibración no es negar las emociones de más baja vibración. Y esta considero que es la trampa espiritual. Existe una trampa muy sutil en este camino espiritual, una trampa que no siempre es consciente, a mi entender, y es usar la espiritualidad para no sentir, para no mirar, para no atravesar. Entonces decimos, bueno, no, tengo que vibrar alto, y es una especie de positividad forzada. Hay muchas frases en el mundo espiritual, como por ejemplo, todo pasa por algo, tenés que soltar. Si te duele es porque no sanaste, es porque hay algo ahí todavía que liberar. No te enfoques en lo negativo. Que aunque por supuesto tengan parte de verdad, muchas veces nos desconectan del cuerpo y nos hacen sentir que estar mal, estar atravesando emociones densas e incómodas, es un error. Y no existe el error. A este planeta escuela venimos a aprender, pero aprender sintiendo. Venimos a experimentar la máxima densidad de la materia. Venimos a experimentar la materia. Entonces, si nosotros queremos utilizar la espiritualidad para escaparnos de la materia, quiero escaparme de mi tercera dimensión porque no me gusta esto que estoy sintiendo, porque no me gusta esto que estoy viendo, no estoy encarnando esa experiencia. Y si no encarno esa experiencia, lo más probable es que aparezca esa experiencia repetida como un patrón a lo largo de mi vida hasta que la pueda llegar a integrar. ¿Y qué significa que la integre? Que la sienta, que atraviese ese proceso de dolor, que llore, que grite, que me enoje, porque eso también es espiritual. Lo que no es espiritual es negar esas emociones, porque somos luces y somos sombras. Y estamos atravesados por todo tipo de emociones, por todo tipo de experiencias, por todo tipo de eso, de luces y sombras, básicamente. Entonces, necesitamos aceptar toda esa energía, la más luz y la más densa. Porque por algo elegimos experimentar lo que experimentamos. Jamás es un error. Lo pactamos en nuestro contrato álmico. Y si fue así, entonces por algo lo tenemos que vivir. Yo siempre digo que en toda experiencia hay un aprendizaje y hay también una bendición. En todas, sí. Incluso en mi experiencia, en mi proceso de tener cáncer de colon. Que uno puede decir, no, es terrible, Flor, no hay algo positivo de eso. Siempre hay algo positivo. Y les puedo contar, quizás para otro episodio del podcast, todo lo que me enseñó este proceso. Que fue un montón. Aprendí un montón y me trajo un montón de beneficios. Porque aprendí lo que es realmente sentir el cuerpo.
Entonces, sentir que realmente no es que yo había hecho algo malo, porque durante mucho tiempo en el hospital no quise tener contacto con mis guías, estaba enojada conmigo misma en realidad, porque sentía que si yo estaba teniendo que atravesar ese proceso de enfermedad es porque algo habré hecho mal, es porque evidentemente no estaba vibrando como yo pensaba. Hasta que poco a poco, y con la asistencia de mis guías, empecé a entender, porque empecé a sentir. Y primero no empecé a canalizar, yo generalmente canalizo a través de la clariaudiencia, yo los oigo a los guías y los veo. Pero sobre todo, los escucho, me dictan los mensajes. Y en ese momento no quería conectar, y ellos respetan nuestro libre albedrío. Pero los veía constantemente y los sentía constantemente a mi lado, alrededor de la cama del hospital, a través de las personas que venían y me decían palabras que tenían que ver con ellos. Los sentí. Y ahí empecé a entender la importancia de estar conectados con el sentir, con el cuerpo, de permitirse llorar, de permitirse gritar, de permitirse estar enojados. Porque eso también hace que podamos liberarnos, transmutar esa energía. Porque ¿qué pasa si no siento? Si trato de negar todas esas emociones densas, entre comillas. Se van al cuerpo, se me hace síntomas, se me hace enfermedad. Y esto es exactamente lo que me había pasado. No porque había hecho algo malo, sino por querer hacer todo bien y todo positivo y toda esa positividad forzada. Me había olvidado de la parte más importante, que era liberar las emociones. Y si no siento profundamente esa emoción, no se libera. Sigue ahí, atorada, estancada, atrapada. Entonces, esto me ayudó muchísimo a ver esa verdad encarnada, ¿no? Que la espiritualidad real no te anestesia, no te saca de la vida. No te eleva para que no toques el dolor, porque eso no es real. La espiritualidad real te vuelve más presente, más en contacto con tu cuerpo, más honesta, más humana. Y entendí que sentir enojo es también espiritual, sentir miedo es espiritual. Cada vez que yo tengo que hacerme ahora análisis, por supuesto que tengo miedo. Y soy sumamente espiritual. Sentir tristeza es espiritual. Porque cada emoción trae información. Y el cuerpo es un portal de conciencia. Cuando entendemos que todas las emociones son positivas, porque todas las emociones nos traen información. Si siento mucha bronca hacia algo, bueno, ¿por qué es que siento la bronca? Quizás necesito sentirla para darme cuenta que tengo que empezar a poner límites en algún área de mi vida, o lo que sea. A mí sentir esta emoción de mucha rabia me enseñó un montón. Y la acepté. Porque lo importante es aceptar todas las emociones, simplemente como lo que son, información. Y energía que tiene que ser liberada. Y en los registros akáshicos esto se ve muy claro. Porque los guías a través de los registros akáshicos jamás nos dicen qué tenemos que hacer, no nos juzgan, no vienen a tapar ese dolor con luz. Vienen muchas veces a mostrarnos lo que nosotros ya estamos listos para mirar con amor, con conciencia, sin juicio. Yo siempre digo que los guías muchas veces nos vienen a retar amorosamente, porque nos dicen eso que tenemos que ver también. Y me doy cuenta que en los registros no aparecen respuestas solamente mágicas. Aparecen verdades muy profundas que el alma ya sabe, pero que la mente muchas veces evita. Entonces quiero que te lleves un mensaje muy clave y claro de este episodio, que no estás fallada por sentir, que no estás menos despierta por estar cansada, no estás retrocediendo por estar atravesando un momento difícil, estás viva. Y eso también es espiritualidad. La espiritualidad viene de la palabra espíritu y a su vez
deriva de la espiral, porque es una espiral ascendente el camino evolutivo, el camino de sanación. Espíritu, porque somos espíritu en la materia, haciendo un camino de regreso a ese espíritu y de regreso a esa fuente. Y esto es a través de la evolución. Y no podemos evolucionar si solamente estamos en el falso positivismo, si solamente nos vamos a enfocar en las cosas positivas, pero todo lo negativo no lo quiero sentir mucho. Bueno, lloro un ratito, pero después me esfuerzo a ir otra vez. Cada vez que nosotros expandimos conciencia, claro que se va a hacer más fácil volver al centro. Claro que voy a sentir una emoción densa y no la voy a experimentar quizás tanto tiempo como lo hacía antes cuando no estaba despierta. Siempre pasa eso porque cada vez voy a tener más sabiduría, más amplitud de conciencia y porque sobre todo me voy a permitir atravesar esas emociones. Hay una diferencia clave de las personas que realmente están vibrando tan alto ya en su proceso espiritual que ven todo de forma positiva. Es diferente a el falso positivismo, al sentir que, me distraigo con esto, me distraigo con una meditación o me distraigo con la espiritualidad o con este taller para no sentir, para anestesiarme. Esa es una diferencia súper importante para tener en cuenta. Entonces, me gustaría que te hagas estas dos preguntas que te dejo hoy. ¿Qué emoción estás evitando sentir en este momento? Si es que hay alguna emoción que no te permitís sentir del todo. ¿Y qué parte tuya, sobre todo, qué parte de tu cuerpo está pidiendo ser escuchada y no corregida, sin juicio, simplemente escuchada? Me gustaría que te hagas estas preguntas en cualquier momento, aunque no llegue la respuesta automáticamente, pero lo vas a tener en la mente. Y quiero decir algo importante también antes de terminar este episodio, porque esto también necesita ser nombrado. Y es que la espiritualidad no te salva. No viene a rescatarte de la vida, no viene a sacarte del dolor como si fuera una varita mágica. La espiritualidad no es un lugar al que escapás cuando la realidad se vuelve muy incómoda, porque eso no es espiritualidad. Eso es evasión vestida de luz. ¿Y por qué te lo digo? Porque también, cuando estaba en el hospital en el 2023, bastante grave, yo sentía que una de las razones por las que estaba enojada con los registros akáshicos y enojada con mis guías, era que yo estaba haciendo todo correcto. Que, ¿cómo puede ser que yo estoy hablando con los arcángeles y no me dijeron de esto? ¿Cómo puede ser que yo sentir que de alguna manera yo canalizaba y entonces hablaba constantemente con Arcángel Miguel, con Arcángel Metatrón, que es uno de mis guías principales? Mis guías principales son Arcángel Metatrón y Sananda, a quien conocimos como Jesucristo. Y de alguna manera yo tenía esa ilusión de que si yo estaba en la espiritualidad y era una buena persona y entonces contactaba con los guías todos los días, ellos iban a poder hacer algo, como si de alguna manera estuviese especialmente protegida. Y es cierto que muchos de nosotros que venimos a hacer misiones en particular que tienen que ver con la espiritualidad, estamos un poco más protegidos, digamos, en este momento planetario, pero no estamos exentos de que nos pasen cosas, porque nosotros firmamos en nuestro contrato álmico que queríamos experimentar queríamos atravesar ciertas experiencias en la Tierra. Y esta era una de ellas. Elegimos conscientemente. Y no es que nos van a dejar de pasar cosas porque seamos buenos y estemos en la luz y pensemos en positivo. Simplemente vamos a tener más herramientas para poder gestionar esos procesos. La espiritualidad no viene a evitarnos el proceso, no viene a anestesiarnos, no viene a decirnos todo está bien cuando claramente no lo está. La espiritualidad real no va a salvarnos de sentir o de que nos pasen cosas. Simplemente, ni siquiera simplemente, es un montón,
nos va a acompañar mientras sentimos, nos va a sostener mientras atravesamos ese proceso, nos va a dar la conciencia que necesitamos para no perdernos en el dolor, pero tampoco negándolo. Sin negarlo, teniendo las herramientas para poder atravesar lo que tengamos que atravesar. Entonces, para mí, la espiritualidad encarnada es esto. Es no usar la espiritualidad para huir de la vida, sino para habitarla con más presencia. No pedirle a la espiritualidad que me saque de la experiencia, sino que me ayude a entenderla, a atravesarla y a transformarla. Porque la espiritualidad no te va a prometer que no va a haber dolor. Te va a prometer que no vas a estar sola mientras te duele, y eso cambia todo. Y por eso amo ahora los registros akáshicos más que nunca, porque los registros akáshicos, los guías a través de los registros no vienen a salvarnos, no vienen a decirnos todo el tiempo que todo está bien y nos van a decir exactamente lo que queremos escuchar. Vienen a devolvernos la soberanía, a recordarnos que somos capaces de escuchar, de decidir y de elegir. No nos sacan del proceso, no nos ahorran eso. Nos devuelven a nosotros mismos dentro del proceso, pero con más conciencia. Entonces me gustaría dejarte esta frase para que se quede con vos durante todo este día y te ayude a reflexionar sobre todo esto. Y es que la espiritualidad no me salvó la vida, pero sí me enseñó a habitar esa vida sin abandonarme. Espero que te haya resonado esta información, que te sirva en tu proceso. Gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo episodio. Si este episodio resonó con vos, te invito a seguirme en mis redes y a conocer mis espacios de acompañamiento, registros akáshicos y membresía. Gracias por estar acá y por elegir vivir tu espiritualidad encarnada.